Ya estamos de vuelta, seguimos aquí en CNN Chile Radio, 9 de la mañana con 2 minutos y como les contábamos antes de la pausa, tenemos ya en el estudio a nuestro entrevistado de esta mañana, el diputado y senador electo por la región de Arica, Parinacota, del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. ¿Cómo está? Bienvenido, diputado. ¿Qué tal, Sebastián? Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Bueno, diputado, partamos con, entre varios temas que tenemos en carpeta, con lo que está ocurriendo en materia migratoria y me gustaría proyectarlo hacia lo que viene a partir del 11 de marzo. Sí. El presidente electo ha hecho anuncios bien importantes en este sentido, fue uno de los ejes de su campaña y en estas 2 semanas desde que logró el triunfo en segunda vuelta ha tratado de dar algunas señales también en ese sentido. Sí. ¿Cómo proyecta usted el escenario migratorio a partir de estas definiciones que ha ido dando José Antonio Kast? Bueno, en gran medida José Antonio Kast, creo yo, ganó la elección precisamente por la situación migratoria y de inseguridad, por lo tanto hay altas expectativas de lo que puede hacer. Y en el norte, él en particular se ha dedicado, creo yo, a no precisamente a bajar las expectativas, de hecho, más bien a subir las expectativas de lo que puede hacerse. Entiendo que los próximos días está viajando a Perú y ahí... En enero tiene proyectada una reunión con el presidente. Claro, sí, con el presidente interino. Ahí yo diría hay altísimas expectativas. ¿En qué sentido? Perú es clave para lograr un acuerdo migratorio, o sea... Ya se logró una cosa muy significativa con Bolivia en términos de que ellos acepten reconducciones, lo cual resuelve o ayuda a resolver lo que pasa en Colchane principalmente. Pero respecto del norte de Arica, en la frontera con Perú, nuestra dificultad es precisamente de la gente que está saliendo de Chile, que yo te diría es una tendencia más larga de la que se cree. Algunos creen que es producto de la campaña presidencial que la gente empezó a salir. No. Esto lleva 2 años, por lo menos. Primero fue población haitiana, que iba con destino a Estados Unidos. A mí me toca todas las semanas ver en los vuelos esa población haitiana que salía por llegar al aeropuerto de Chacayuta, que está muy cerca de la frontera, cruzaba la frontera y su destino final era Estados Unidos. Eso ha ido disminuyendo y hoy día lo que tenemos es población venezolana que quiere salir de Chile. La gran mayoría lo hace por razones de que Chile el costo de la vida está muy alto o por reunificación familiar en Venezuela o en algún otro país, ¿no? Esa situación lleva larga data, al menos 2 años es lo que nosotros hemos venido mirando desde el norte. ¿Y qué va a pasar a partir del 11 de marzo? Sin embargo, yo creo que, claro, esa es la pregunta, porque si Perú, a propósito de su propia crisis de inseguridad y política, que de hecho le costó la destitución a la presidenta anterior, el presidente interino tiene un mandato súper claro en el Perú, es frenar el tema migratorio. Por lo tanto, cuando ellos militarizan la frontera, cuestión que nosotros hicimos ya hace 3 años atrás, sí, claro, puede producir un efecto complejo en el norte. Entonces yo creo que es el efecto de gente que quiere salir, pero que Perú no la deja entrar. ¿Y eso significaría que se empiezan a acumular esas personas ahí en la frontera? Que fue lo que tuvimos el 2022-23. El 23 tuvimos un grupo grande de personas, cerca de 1000 personas en la frontera que habían salido de Chile, pero no podían entrar al Perú, estaban en el limbo, exactamente en el límite fronterizo. Por lo tanto, yo te diría que es la línea de la concordia, como se le conoce. Yo te diría que hay el próximo encuentro del presidente electo con el presidente peruano, yo lo que espero es que lleguen a una acción coordinada. ¿Qué pasa si es que hay un grupo grande de personas que quiere salir de Chile? Cerca de 30, 50 diarias es la cantidad de gente que está saliendo. Pero ¿qué pasa si es que se produce este tapón y una acumulación más grande? Ahí tiene que haber una coordinación, porque en el caso peruano, cuando el presidente interino toma esta decisión, lo hace sin ninguna coordinación con Chile. O sea, de un día para otro lo comunican en la prensa y nosotros nos enteramos sorpresivamente. Entonces, tiene que haber un plan ahí. ¿Se puede generar una crisis humanitaria ahí en la zona, eventualmente? Es que ya se ha producido en el pasado, por lo tanto, ¿y cómo se resolvió el 2023? La Cancillería tuvo una coordinación con Venezuela, cuestión que hoy día ya no existe, y se hizo un puente aéreo desde el aeropuerto de Chacayuta hasta Caracas. Bueno, eso hoy día ya no es posible. Ya no es posible. No es posible, por lo tanto, y tuvimos una situación humanitaria, o sea, fueron 1000 personas que estaban con un sol terrible y un calor terrible en el día y en la noche con frío, porque es una zona de pampa, ustedes se pueden imaginar, además sin agua, sin alimentos, sin baños, o sea, era una situación muy compleja y con muchos menores de edad, y en la medida o adultos mayores también. Y si está ese tapón efectivamente por el lado peruano y efectivamente la gente trata de salir de Chile, se va
a agravar una situación de ese tipo. Ahora, la respuesta... Necesitamos un plan concreto. Yo te diría que eso es lo primero que uno esperaría con la reunión con Perú. Ahora, la propuesta del presidente electo es bien clara en torno a definir un corredor humanitario. Habló de eso en campaña y lo ha ratificado ahora también, y se ha entendido que las reuniones con el canciller peruano hace unos días atrás y luego con Daniel Noboa también estaban destinadas a eso, entre otros temas. El asunto es que no se ve tan fácil constituir ese corredor humanitario. De hecho, este fin de semana La Tercera trae un reportaje muy interesante porque conversan con fuentes de Cancillería peruana, donde dicen que para ellos no es un asunto muy prioritario el establecer ese corredor humanitario porque deben velar por los intereses propios de Perú y porque no se ve muy factible. ¿Cómo ve usted esa idea del corredor humanitario? ¿Lo ve real? ¿Es posible? Yo también lo he propuesto. De hecho, me parece bien que el presidente electo asuma esa propuesta que no era originalmente, no estaba dentro de su pool de propuestas originales. Me parece bien que lo ponga en esos términos porque me parece que es una cuestión más concreta. Yo en general, debo decir una cosa, no he escuchado al presidente electo propuestas muy concretas sobre el tema migratorio. He escuchado grandes frases, grandilocuencia, pero poca materia concreta de qué va a hacer en la frontera norte. Esto es una idea concreta. ¿Difícil de hacer? Sí, pero me parece que es lo que Chile tiene que empujar. Ahora, es verdad que la situación política en el Perú la hace muy difícil. Por eso que todas estas frases de yo en 120 días voy a resolver el problema, que eso es un poco lo que dijo, o sea, no un poco, eso es lo que dijo José Antonio Kast. Porque de aquí a 120 días va a caer Maduro, cuestiones que no dependen en ningún caso de Chile, no sabemos si eso va a pasar o no. No es real eso. O sea, eso no creo que el presidente de Chile esté en condiciones de prometerlo. ¿Hay mucho voluntarismo? No, yo creo que había ganas de ganar una elección y había un cierto... algo propio de los nacionalpopulismo internacional que hemos escuchado. Esto es un manual de Maduro, de Trump, de Bolsonaro, de Orban. Son nacionalpopulismos que se hacen verbalmente cargo del tema migratorio, pero que en concreto no es tan fácil resolver el problema. ¿Y esa es la retórica que ha recogido? Yo creo que esa fue la retórica de campaña. Otra cosa es la retórica como presidente electo. Es una cosa distinta y yo veo que el presidente ha ido girando hacia una cuestión más concreta, más moderada, que obviamente uno recibe bien eso, porque lo anterior, la retórica de campaña de promover una cierta odiosidad entre los chilenos, no creo que sea conveniente para nadie. Y no creo que eso tampoco vaya a ofrecer un buen gobierno para Chile. No. Ahora, hay que recomponer la convivencia cívica entre los chilenos, no lo contrario. Ahora, diputado, estamos con Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal y senador electo por la región de Arica-Parinacota. Usted, al comienzo de la conversación, decía que José Antonio Kast también ha ido subiendo las expectativas. Y eso en la zona norte, en la región de Tarapacá y en Arica y Parinacota particularmente, me imagino que también se ha ido palpando. ¿Cuál es el riesgo de no cumplir con esas expectativas, sobre todo a corto plazo? O sea, yo creo que en campaña, como ya lo dije recién, creo que se sobreutilizó un recurso verbal, retórico, de hacerse cargo del problema de manera inmediata, casi como diciendo que este gobierno no lo resolvía porque faltaba puramente voluntad política, lo cual es completamente falso. O sea, yo he visto, siendo parlamentario del norte y teniendo cientos de conversaciones con La Moneda sobre este tema, le puedo decir de que el gobierno ha tenido vocación para resolver este problema. Lo que pasa es que el Estado de Chile no tiene las herramientas a la mano para resolver esto de manera inmediata. Ningún Estado del mundo lo tiene. Y todo depende de Venezuela al final, ¿no? En gran medida. En alguna medida sí, en otro depende de el esfuerzo tremendo que están haciendo nuestras Fuerzas Armadas en la frontera. Es decir, en la frontera, ¿qué tenemos hoy día? Nosotros hicimos una reforma constitucional que promovió el gobierno para que las Fuerzas Armadas pudiesen estar en la frontera con facultades. Y esto, aprovecho de desmentir también una información falsa de campaña del presidente electo, que decía que las Fuerzas Armadas hoy día no tenían ninguna facultad en la frontera norte. Eso no es verdad. Hoy día las Fuerzas Armadas pueden retener hasta por 12 horas a una persona hasta que lleguen las fuerzas de orden, carabineros o la PDI. Pueden hacer control de identidad, pueden parar un vehículo, pueden reajustar el vehículo. Nada de eso lo podían hacer antes de esta reforma constitucional, porque obviamente no son funciones más bien de orden de carabineros, de la PDI. Bueno, en este caso se les dio esas atribuciones para que las Fuerzas Armadas lo puedan hacer en la frontera. ¿Esto qué ha significado como resultado? Casi la mitad de los ingresos por pasos no habilitados han bajado, han disminuido, se han evitado. Y eso es gracias a las Fuerzas Armadas. Y esos son datos que son del Ejército, no son datos del gobierno de turno.
Entonces, cuando José Antonio Kast decía que en la frontera no se está haciendo nada, lo que está diciendo eso no es respecto del gobierno, es respecto de las propias Fuerzas Armadas que tienen un mandato constitucional para hacerlo. Entonces, poniendo las cosas un poco en la realidad y bajando la pelota al piso, las Fuerzas Armadas cumplen un tremendo papel en la frontera. ¿Es infalible? No. Porque si bien se redujo casi a la mitad los ingresos por pasos no habilitados, todavía está la otra mitad que sí logra ingresar. Claro. Y eso es porque tenemos una frontera muy extensa, muy porosa, muy difícil de controlar. Oiga, diputado, y Raya para la Suma, ¿cree que el gobierno efectivamente, el gobierno entrante, va a ser capaz de expulsar a los más de 300.000 migrantes irregulares? Mire, yo le puedo decir respecto a las expulsiones, yo sé que hoy día la veracidad de todo esto, lamentablemente estamos en un mundo en donde importa poco, pero si uno mira las cifras, y nosotros lo hicimos, cuando a mí me tocó ser presidente de la Cámara, aprobamos 2 leyes de respecto a expulsiones que mejoraban el procedimiento, porque el procedimiento estaba mal pensado en la nueva ley de migraciones. Entonces eso lo mejoramos, de tal manera de que había una lista de 20.000 expulsiones pendientes, ya sea administrativas o judiciales, pero no se le podía notificar a la gente, porque había un problema de que tenías que notificarlo 3 veces, de manera presencial. Era una cuestión improbable, casi imposible. Y aún así las cifras de expulsiones siguen siendo bajas. Y quedan muchas pendientes. Claro, pero gracias a esta modificación legal se hizo el procedimiento más fácil. Ahora usted lo puede notificar presencialmente en la primera oportunidad y luego de eso solo por correo electrónico. Todo esto se hace más fácil. Ahora, yo no sé si José Antonio Kast lo va a poder lograr, pero él lo prometió y fue explícito. Él prometió expulsiones y bajar la ley. Bueno, yo voy a ser una de las personas que, acuérdese de mí, Sebastián, que le voy a cobrar esos compromisos de manera muy precisa, sin ninguna animosidad ni mucho menos. Lo único que yo voy a recordar es que voy a llevar un listado de las expulsiones que están pendientes y si es que el gobierno ha tenido la capacidad de hacerlo o no. Y lo mismo voy a hacer respecto al norte. Porque a mí me parece que hacer promesas grandilocuentes y engañar, por lo tanto, a un sector de la población. ¿Y usted cree que nadie, eso hizo José Antonio Kast? Yo le digo, hay algunas promesas que son prácticamente imposibles de cumplir. ¿Cómo cuál es esta, por ejemplo? O sea, cuando el presidente dice que va a cerrar la frontera, esa frase la usó muchas veces. ¿Qué significa eso? Si no acaso lo que ha hecho este gobierno, el actual me refiero, respecto de poner a las Fuerzas Armadas en la frontera. Bueno, yo voy a ser uno de los que va a estar ahí permanentemente interesado, observante de las políticas que tomen. Ojalá que logre controlar la situación. Yo soy de los mire, yo vengo diciendo esto desde el gobierno de Sebastián Piñera, que en el norte la situación está complicada, en la pandemia se nos escuchó muy poco, que fue el momento peak de ingresos por pasos no habilitados, fue precisamente cuando la frontera formal estaba cerrada y por los pasos no habilitados, la verdad es que ahí entró como Pedro por su casa, quien quisiera. Y hoy día esa situación, si bien no es lo mismo, bueno, ya veremos qué es lo que pasa con el próximo gobierno, pero créame que yo, dada la situación del norte, yo voy a ser de los que va a estar muy pendiente de cómo se va a cumplir esta promesa. Diputado, estamos con Vlado Mirosevic aquí en CNN Chile Radio. Hablemos de otro tema a propósito de la campaña precisamente, pero desde la vereda oficialista. Usted ha hecho ya parte de ese análisis en un proceso que está comenzando de autocrítica respecto a la derrota de Janet Jara. Sí. ¿Cuál cree usted que fue el factor principal que explicó la derrota y sobre todo la distancia que logró sacar José Antonio Kast en segundo? Yo creo que hay 3 cosas. Lo primero, en el mundo, esto es un fenómeno bastante global, no hay continuidad de los gobiernos. Hay muy pocas excepciones. Si usted mira incluso América Latina, quizás con la excepción de México, pero en general en el mundo hay una alternancia tras otra. ¿Solo eso explica? No. Por eso dije, creo que son 3 grandes razones. Esa es la primera. Con voto obligatorio ese fenómeno se acentúa, porque ingresa a votar por primera vez un sector de la población que en general está insatisfecha. Por lo tanto, suele votar por la alternancia. Ya, ese es el primer factor. El segundo factor es el desempeño del gobierno actual, ¿no es cierto? Que logra un 30%, un tercio de aprobación de los chilenos, los otros 2 tercios de desaprobación y por lo tanto ahí claramente yo creo que los errores del primer año y medio de gobierno quedaron muy en la retina. ¿Qué errores, por ejemplo? Bueno, se han dicho ampliamente, ¿no es cierto? Temucuicui, se han profundizado ampliamente, pero esos primeros errores que demostraron un cierto amateurismo quedaron en la retina. Yo creo que este fue un gobierno que fue de menos a más, pero que esos errores nunca terminaron de salir de la retina de la gente. Y fue una mochila. Fue una mochila y por eso que nunca logramos que aumentar del tercio del apoyo
crecer en las encuestas, digamos, durante momentos en donde creo yo el gobierno terminó en otras materias haciéndolo bastante bien, ¿ah? Pero bueno, creo que eso quedó en la retina. Y la tercera razón es que la situación climática me refiero a migración, inseguridad, generó... De los temas de la agenda. De los temas que la agenda imponía, eran temas donde, por supuesto, José Antonio Kast navegaba mucho mejor que una candidata del Partido Comunista. Que dicho sea de paso, yo aquí en esto reivindico a Janet Jara. No tanto al Partido Comunista, pero sí a Janet Jara. ¿En qué sentido? Y lo distingo. Janet Jara fue una candidata que hizo un esfuerzo genuino por representar al amplio espectro del oficialismo actual. No quedó como la candidata sola del Partido Comunista, sino que fue una candidata que de verdad le intentó hablar a amplios sectores de la sociedad. ¿Pero le pesó su militancia? Yo creo que le pesó la militancia, naturalmente. Es inevitable que eso sucediera. Nuestros adversarios se lo hicieron presente y ver cada vez que podían, pero creo que ella genuinamente hizo un ejercicio de liderazgo, bien genuino por lo demás en el caso de ella, porque cuando ya era ministra había hecho, hace rato, tenía posiciones mucho más moderadas. ¿Y por qué hace la salvedad con el PC? Usted dice, no tanto al PC. Es que yo creo que esto es una derrota más para el PC que para Janet Jara. O sea, si uno mira, porque si uno mira a Janet Jara como ministra primero y luego como candidata, es claramente un liderazgo que es más dialogante, que promueve grandes acuerdos y que no está en la trinchera política. No lo estuvo cuando fue ministra, tampoco cuando fue subsecretaria de Michelle Bachelet. Y como candidata, usted ve una campaña bastante que representó el amplio espectro del gobierno. Yo en eso no tengo ninguna duda. O sea, al inicio podían haber dudas. Oye, una candidata del PC, ¿cuánto va a lograr hablarle a los sectores más liberales, socialdemócratas, que están en la centroizquierda? Bueno, yo creo que en general logró interpretar eso. Pero haga la distinción con el PC, que creo fue un dolor de cabeza también para la propia candidata en campaña. ¿No aportó entonces el PC a la campaña? ¿No jugó un rol propositivo, digamos, para Yo creo que campaña? poco, y me da la impresión de que la actual dirigencia también, no, digamos, a ratos puede estar más interesado de mantener sus posiciones históricas que de ir creciendo en una mayoría social. Y a propósito de eso, el reciente llamado a movilizaciones que ya hace el Partido Comunista pensando en lo que va a ocurrir a partir del 11 de marzo, ¿qué le parece, diputado, ese llamado a la movilización social? Han dicho, será relevante impulsar hitos de movilización amplia y unitaria, no solo para la defensa de derechos, sino también como una respuesta democrática frente a tendencias autoritarias y regresivas. No ha llegado a la moneda José Antonio Kast y ya están haciendo estos llamados desde el Partido Comunista. A ver, yo diría dos cosas aquí. Lo primero, las movilizaciones son propias de una democracia liberal. Si uno cree en la democracia liberal, tiene que defender el derecho de la manifestación pacífica. Lo que pasa es que esta declaración del Partido Comunista es inoportuna en el sentido de que hay que esperar que el gobierno se instale, que el gobierno llegue, y me parece que hacer un llamado tan anticipadamente de este tipo, lo único que hace es que revive un cierto fantasma y un cierto libreto que me da la impresión que el propio gobierno futuro pretende tener respecto de esto, que es como la idea de que no lo dejan gobernar y... no, yo diría que a mí, no, digamos, yo comparto la movilización pacífica, porque soy un liberal que cree en el derecho a la manifestación pacífica. Por supuesto. Pero lo que me parece un poco fuera de lugar es que hay que esperar que el gobierno se inicie. Ahora, es que pareciera que con este llamado se trata de predisponer cierto ambiente antes de que llegue el gobierno. Por supuesto, y yo creo que eso a mí no me gusta. O sea, yo pretendo que, sobre todo desde la centroizquierda, seamos una oposición constructiva, no ingenua. Es decir, si es que el presidente electo pretende retrocesos, nosotros vamos a tener que frenar eso. Y en el Senado, que estamos mitad y mitad, empate, el Senado tendrá que cumplir su papel de contrapeso. ¿Y en qué temas tiene aprensiones particularmente usted, por ejemplo? O sea, es que mire, yo miro un poco, es cosa de mirar la alineación política que ha tomado José Antonio Kast a nivel internacional. Mire lo que está pasando en Estados Unidos. El deterioro democrático de Estados Unidos es significativo. Lo dicen todos los expertos. Entonces, yo digo, en los lugares donde han gobernado nacionalpopulismos, donde José Antonio Kast se siente no solo familiarizado, sino que son sus aliados políticos primarios,
A mí me preocupa el deterioro institucional, me preocupa el deterioro de la libertad de prensa, que ha habido en Estados Unidos. Estoy poniendo a Estados Unidos como el caso paradigmático, pero no es el único. Por supuesto que no es el único. O sea, aquí José Antonio Kast va a invitar al señor Bukele. Yo digo, es legítimo invitarlo, es un jefe de Estado, no hay ningún problema con eso. Pero el señor Bukele no es un demócrata. Entendamos eso. Son regímenes híbridos, es decir, ganan las elecciones, pero una vez en el poder, utilizan ese poder, utilizan la democracia liberal para deteriorarla desde adentro. Entonces, de demócrata no tiene credenciales el señor Bukele. Oiga, diputado, a propósito de ese proceso de autocrítica, volviendo un paso más atrás de la conversación, usted mencionaba varios errores. ¿Los errores fueron de gestión o fueron de proyecto político? A ver, yo creo que explica la derrota de Janet Jara. Sí, yo creo que son de ambas cosas. ¿En qué sentido? De gestión, por supuesto, aunque hay cosas que hay que valorar del gobierno de turno. Por ejemplo, este gobierno va a cumplir su promesa de las 260.000 casas en el plan de emergencia habitacional, viviendas sociales que se han construido, que se han entregado. Yo lo veo en Arica, se ha construido como loco. Y no sé si un gobierno de derecha o de ultraderecha en este caso va a tener la misma vocación. Yo de verdad, yo aprovecho de hacer este anuncio, Sebastián. Yo voy a lanzar un conteo de construcción de viviendas sociales en este gobierno. Porque, ¿en el que viene? Sí, porque yo que seguí de cerca la construcción de viviendas sociales del actual gobierno, puedo decir los esfuerzos que hizo el ministro Montes para que esto se cumpliera. No fácil, porque la industria, recordemos, la industria de la construcción venía muchas de ellas con dificultades producto de la pandemia. Desde la pandemia, claro. Entonces el gobierno tuvo que enfrentar muchos de estos proyectos. Ya, pero ¿qué quiero decir? En concreto, ¿cuántas viviendas sociales va a construir José Antonio Kast? Eso no ha estado en su programa como un titular significativo. Bueno, resulta que en Chile hay un déficit habitacional brutal. Por lo tanto, para las capas medias esto es muy importante. Yo voy a lanzar un conteo. ¿Cuántas viviendas al mes se empiezan a construir durante este gobierno? Va a ser muy importante. Oiga, diputado, se nos va el tiempo, Sí. pero los últimos 30 segundos, ¿qué va a pasar con el proyecto de ley de eutanasia? ¿Hay tiempo suficiente para sacarlo? Bueno, voy a ser franco en esto. Hasta el minuto es un proyecto que está bloqueado en el Senado, producto de que la oposición actual, o sea, el futuro gobierno, no quiso debatir esto mientras estaba la elección, para no complicar a su candidato. Yo espero que ahora que ya no hay elección podamos por fin tocar un tema tan humanitario como la eutanasia y que se vote la próxima semana en la sala del Senado. Esa es mi expectativa. Esa es la etapa que viene. Eso es lo que viene, que ya se votó en comisión, se aprobó en la Cámara. Sí. Lo que necesitamos es que el Senado lo apruebe. Para eso se tiene que poner en tabla solamente. Se tiene que poner en tabla y aquí yo hago un llamado a los senadores, de verdad, dejen de bloquear el proyecto. Este es un proyecto humanitario, el 80% del país quiere un proyecto de este tipo. No es obligatorio, se trata de un tema de libertad de conciencia, libertad de pensamiento. Espero que la próxima semana de verdad sea puesta en tabla. ¿De quién depende? De los jefes de bancada que se reúnen en el Senado. Hasta el minuto los jefes de bancada de la oposición lo han bloqueado. Yo espero que ahora flexibilicen eso y tengamos esta discusión democrática. Bien. Diputado Lado Mirosevich, muchas gracias por haber venido al estudio de CNN Chile Radio. Gracias.